Hola y bienvenido a este video donde vamos a aprender un poco más sobre la arquitectura Java EE. En este video en especial te quiero hablar sobre los Sessions Beans, que son aquellos encargados de proveernos las funcionalidades para crear nuestra lógica de la aplicación. Así es que si te interesan este tipo de videos, no te olvides de suscribirte para recibir alertas cuando salgan nuevos videos. Muy bien, para demostrarte la utilización de los Sessions Beans, vamos a utilizar el mismo esquema utilizado en el tutorial donde desarrollamos las clases de JPA. Recordándote de que si no has visto aún esos videos, te invito a que lo busques allí dentro del canal y lo puedas asistir también. Muy bien, vamos a suponer que a partir de ahora lo que queremos es crear nuestra nueva clase que va a contener la lógica de la aplicación. ¿Qué sería la lógica de la aplicación? Sería toda aquella parte que se encarga de la parte central del sistema, de lo que el sistema verdaderamente tiene que hacer como funcionamiento para proveer funcionalidades a las necesidades del cliente. En primer lugar, tenemos aquellas operaciones que serían, digamos, encargadas de trabajar con los datos, con la base de datos, y allí tenemos las operaciones básicas de guardar, de eliminar, de actualizar y de consultar. Posterior a eso también tenemos que realizar ciertas validaciones dentro de nuestra aplicación, que son, por ejemplo, evitar que se carguen valores nulos dentro de un campo, evitar que se repliquen o que se repitan datos con los mismos valores. Todo eso hace parte de la lógica de la aplicación. Entonces, el Java EE nos provee a nosotros una parte o un apartado donde nosotros podemos centralizar y unificar todo lo que corresponde a la lógica de la aplicación, y ese apartado lo denominamos de Session Beans. Entonces aquí nosotros tenemos la opción para crear un Session Bean aquí, ok, así como también tenemos la opción para crear un Message Driven. Suponiendo entonces que yo quiero crear la lógica de mi aplicación para mi clase persona, te comento que en este video no vamos a crear aún la lógica, porque lo que quiero que entiendas es cómo es el funcionamiento y la parte arquitectural y teórica que está por detrás de todo este concepto. Entonces vamos a crear métodos donde van a tener que estar la lógica, pero no vamos a incluir ahora todavía ninguna lógica de la aplicación. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es escribir el nombre de la clase que va a ser nuestra clase de sesión. En este caso existe un estándar que es utilizar el nombre de la entidad o el nombre del caso de uso sobre el cual queremos implementar la lógica, y luego le añadimos el sufijo de session, ¿ok? Esa sería una de las formas de hacer. Otra de las formas de hacer también muy común y que vas a encontrar en mucha bibliografía es facade. Sería ponerle, digamos, después del nombre del caso de uso la palabra fachada, facade o session bean. Son nombres, digamos, que se utilizan bastante, y como te comenté, lo vas a encontrar mucho en la literatura o en algunos ejemplos que lo puedas encontrar en internet también. Muy bien, aquí tenemos ahora la parte más importante y que es lo que te quiero explicar. Las clases de sesión pueden ser creadas de diferentes maneras. Puedes querer crear clases de sesión que funcionen solamente en un ambiente local dentro de un mismo contenedor o servidor de aplicaciones, o puede ser que lo habilites a esta sesión Bean para que ella pueda ser invocada remotamente. Entonces para eso tenemos aquí las posibilidades de crear tantos interfaces local como interfase remota, y eso te voy a explicar aquí más o menos para que tengas en cuenta cómo funciona el servidor de aplicaciones dentro de una arquitectura Java EE. Entonces aquí tenemos nuestro servidor de aplicaciones, que es este, digamos, contenedor grande que tenemos aquí, y dentro de nuestro servidor de aplicaciones vamos a tener un contenedor de EJB o el EJB Container, ¿ok? Entonces, dentro del EJB Container, ¿qué tenemos? Tenemos una parte de los componentes que se encargan de la lógica de negocio. Allí podemos encontrar los Session Beans, que pueden ser de diferentes tipos, y ya enseguida te voy a explicar, y también pueden ser los Message Driven Beans o los beans gestionados por mensajes, que serían otros tipos de beans que ahora mismo nosotros no lo vamos a estar viendo. Luego, por debajo de eso, en una capa inferior, tenemos el nivel de persistencia. Entonces, en el nivel de persistencia tenemos las clases de entidad o los beans de entidad que ya estuvimos viendo en videos anteriores, donde tenemos que definir
nuestra clase que representa a la tabla en la base de datos, vinculando cada uno de esos campos con los atributos de la entidad que yo poseo en la programación. Es decir, crear ese mapeo objeto relacional de las clases junto con la base de datos. Y allí tenemos otras librerías también que van a ser utilizadas, como sería el ORM de correlacionadores de datos, y también clases DAO que nos permiten interactuar de manera más accesible junto o utilizando también las clases de entidad. Y aquí tenemos dentro del mismo servidor de aplicaciones los conectores necesarios para acceder a la base de datos a través del data source o del pool de conexiones, como ya estuvimos viendo y ya lo estuvimos configurando también, ¿ok? Entonces todo esto es nuestro contenedor de EJBs. Así es que el Session Beans, o la clase que contiene la lógica de negocios, es decir, aquella parte central de la aplicación, se encuentra dentro de ese contenedor EJB, que a su vez está dentro del servidor de aplicaciones. Ok, ¿por qué a nosotros cuando vamos a crear una clase aquí de sesión nos pregunta cuál interfaz queremos utilizar? Si queremos utilizar interfaz remota o interfaz local. Resulta que nosotros como desarrolladores debemos indicar a la clase de sesión, que en este caso es el bin de sesión, desde dónde va a poder ser accedida esa lógica o ese método que contiene la lógica de la aplicación. Entonces, si nosotros asignamos, por ejemplo, solamente una interfaz local, el Session Beans o el método de la clase Session Beans, ok, porque la interfaz ya sea local o remota se establece por método, entonces va a poder ser accedida solamente de manera local. ¿Qué significa o qué implica de manera local? Que solamente los objetos que se encuentren dentro del mismo servidor de aplicaciones o de la misma máquina virtual de Java van a poder acceder a los métodos de esa Session Bean. Es decir, aquí como podemos ver tenemos un cliente local que está queriendo acceder al Session Bean, y como el Session Bean tiene una interfaz local, entonces el cliente va a poder acceder a la interfaz local. También un cliente, cuando yo habilito, vamos a suponer aquí, si yo habilito aquí mi interfaz remota, también un cliente local va a poder acceder, digamos, a través de esa interfaz al Session Bean. Por eso aquí está el cliente remoto que también puede acceder, digamos, a través de la interfaz local, siempre y cuando él se encuentre en el servidor de aplicaciones. Ahora, si yo quiero abrir, digamos, los métodos de mi clase de sesión para que eso pueda ser invocado desde una interfaz remota o desde un servidor remoto, puede ser otro servidor de aplicaciones o puede ser otro nodo de la aplicación, así como también puede ser una interfaz Swing, una aplicación Swing, una aplicación de escritorio que remotamente desde otra máquina virtual quiera conectarse a mi aplicación. Entonces, para ello, aquí vamos a tener que establecer que la clase va también a incluir una interfaz remota. Y esto nosotros lo vamos a ver cuando lo implementamos a través de interfaces comunes en Java, en donde podemos decir cuáles métodos queremos desplegar en el modo local y cuáles métodos queremos implementar o desplegar en el modo remoto. Ahora, no podemos establecer un mismo método con dos interfaces diferentes. No podemos, por ejemplo, tener un método consultar registros con un método de interfaz local y con un método de interfaz remota, porque eso generaría un conflicto y le confundiría al servidor. Entonces, un método de la clase de sesión solamente puede tener una interfaz correspondiente, ¿ok? Entonces, por eso es que necesitamos aquí establecer qué interfaz es lo que necesitamos. Esto ya te voy a crear enseguida. Vamos a crear aquí dentro de unos minutos más y te voy a explicar cómo se utilizan estas interfaces. Muy bien, para probar esto voy a marcarle entonces los dos métodos y le voy a dar next, ok. Aquí me dice las interfaces que él va a crear una interfaz remota y vas a darte cuenta que ya le añade el sufijo remote al final, y vas a darte cuenta que también le añade una interfaz local donde también ya le añade una anotación, digamos, local. Entonces allí le voy a dar finalizar y allí vas a darte cuenta que en primer lugar nos crea él una clase. Esta clase va a ser nuestra clase Bean, nuestra clase que va a contener la lógica, es decir, aquí es donde yo voy a crear los métodos, y luego tenemos nuestras interfaces donde solamente van a estar las firmas de los métodos
que corresponden a nuestra clase, y para cada una vamos a tener si ella es local o si ella es remota. Entonces aquí lo que hacemos es, por ejemplo, vamos a tener un método, por ejemplo, list, public list. Vamos a suponer que esto va a retornar una persona. Y aquí le voy a, por ejemplo, crear un nombre, consultar personas. Un ejemplo que te estoy dando ahora solamente para probar. Para que esto no me dé un error de compilación, entonces le voy a dar un return null aquí, ¿ok? Porque él acá está esperando que yo le devuelva un objeto. Entonces allí le voy a dar un control shift O para que él me haga el import correspondiente. Voy a seleccionar la clase Java util_list y voy a guardar, ¿ok? Entonces, allí tenemos en primer lugar, ¿ok?, nuestra anotación stateless, que te voy a explicar ya enseguida qué significa stateless. Ok, pero lo que hace es indicar a través de esta anotación que lo que estamos haciendo es crear una session beans. Ok, y nuestra session beans, que es persona facade, tiene dos interfaces. Entonces aquí tengo la interfaz local y aquí tengo la interfaz remota. Ya te expliqué que el contenedor o el servidor de aplicaciones va a utilizar estas interfaces para saber, dependiendo de dónde él se encuentra, si se encuentra en la máquina, digamos, local o en la máquina virtual de Java local o en el mismo servidor de aplicaciones, entonces él siempre va a utilizar o va a tratar de utilizar la interfaz local. Si él no lo encuentra dentro de la interfaz local y si yo estoy trabajando localmente, él va a utilizar la interfaz remota. Sin problema, la interfaz local y la interfaz remota funcionan ambos localmente. Pero la interfaz local no funciona cuando se invoca remotamente. Entonces aquí yo puedo incluir, por ejemplo, cuáles métodos yo quiero que se invoque desde el exterior, desde otra máquina virtual. Entonces aquí yo puedo tener justamente mi método consultar. Ahí, guardo esto, le doy control shift O, selecciono nuevamente y le doy guardar. Entonces yo si quiero invocar remotamente a mi consultar persona, a partir de ahora ya lo puedo hacer porque yo ya tengo aquí mi anotación remote. Ahora, si yo por ejemplo creo un método aquí, crear, public, persona, crear, y vamos a pasarle como parámetro la persona que queremos crear. Ok. Y aquí para que no dé ningún error, entonces le voy a dar return null. Ok, guardo. Vamos a suponer que esta implementación de la lógica crear, yo lo implemento aquí dentro de mi persona facade local. Ok, le doy un control shift O y ahí ya tengo todo. Guardo todo. Y ahí puedes ver que vas a darte cuenta que esta implementación de la lógica, aquí por supuesto va a estar los comandos para insertar, para validar, para realizar el flujo. Entonces esto yo puedo invocarlo de manera solamente local. ¿Por qué? Porque mi método crear solamente está presente en la interfaz local. Ya mi método listar se encuentra presente en la interfaz remota. Entonces, teniendo en cuenta aquí nuestro diagrama, vamos a poder ver claramente que el cliente remoto va a poder invocar solamente aquellos métodos que se encuentren dentro de la interfaz remota, y a los clientes, digamos, que estén local van a poder invocar solamente a los métodos que se encuentran dentro de esta interfaz local. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver que la implementación es realizada de manera bastante común, simplemente añadiendo la anotación implements. O sea, nosotros utilizamos lo que es el estándar de la programación orientada a objetos y el estándar de Java, pero por debajo el servidor de aplicación está levantando un innúmero de servicios, varias tareas para poder hacer el despliegue correspondiente de cada uno de estos beans que nosotros estamos creando aquí. Aquí el error que me da de compilación es, me dice que el método aquí en remote tiene que ser consultar personas, ¿ok? Tiene que ser el mismo nombre que yo tengo aquí. Entonces, eso para que entiendas qué es lo que es interfaz remota e interfaz local. Ahora, a partir de la versión de EJB 3.1, ya no necesitamos especificar cuál interfaz va a ser local y cuál interfaz va a ser remota. Es decir, esto que está aquí ya no necesitamos implementar. Es opcional, si bien tenemos siempre la opción, pero ya no necesitamos. Entonces, si yo por ejemplo borro esto que está aquí, aquí voy a borrar estas dos interfaces que está aquí, y esto también borro, ok, ahí está. Como te mencioné, ya no es necesario crear las interfaces local y remota para establecer eso a partir de la versión EJB 3.1, pero ahora surge una pregunta común. Este concepto de local y remoto siempre existen.
Solamente que a partir del 3.1 ya no se necesita, digamos, establecer la interfaz justamente para ahorrar código y facilitarle también al programador la implementación y no tener un montón de clases que se crean allí y que no se utilizan. Entonces, ¿cómo el servidor y el contenedor detectan cuál Session Beans tiene la interfaz local o cuál tiene la interfaz remota? Entonces, si nosotros, aquí tenemos una anotación que ahora justamente está local bean, esto voy a guardar, ok. Si nosotros creamos, por ejemplo, nuestra clase solamente con la anotación @stateless, lo que nosotros estamos haciendo allí, recuerda que esta es una session bean y aquí van a estar todas nuestras implementaciones de lógica de negocios. Entonces él va a crear una clase de acceso remoto, es decir, se va a poder acceder a cada uno de los métodos que yo tengo desde dentro de la aplicación utilizando la interfaz remota. Es decir, la clase de servicio va a estar abierta para poder ser invocado remotamente. Quiero dejarte claro también que la interfaz remota o el dejar abierto nuestras clases de sesión generan otro tipo de objetos que hacen un poco más lenta la performance de la aplicación. Entonces, si vos vas a crear una aplicación y vas a utilizarlo en un solo servidor de aplicaciones, lo más conveniente es que utilices siempre la interfaz local. Ahora, si vos vas a instalar tu aplicación en diferentes nodos y ellos van a estar todos distribuidos en diferentes equipos o a veces en el mismo equipo pero en diferentes nodos, entonces tenés que utilizar la interfaz remota. Entonces, aquí por ejemplo, si nosotros hacemos así, como te comenté, él va a asumir que vos estás creando todos los métodos que tenemos aquí con la interfaz remota. Eso sin tener interfaz, sin crear físicamente la interfaz. Ahora, si vos le colocas aquí una anotación local bean, ok, local bean, esto lo que hace es indicar que este facade o esta clase de sesión va a utilizar la interfaz local. Si bien vos no estás creando físicamente la interfaz, pero a través de esta anotación ese requisito ya se cumple. Incluso aquí, por ejemplo, si vos creas, fíjate, aquí cuando vos creas una session beans, hay una opción que dice no interfaz view. Si vos accedes aquí donde dice ayuda, vas a ver que aquí a la derecha te aparecen todas las opciones de cada uno de estos ítems que tenemos aquí. Y aquí dice la opción no interfase, dice es una variación de la vista local que expone los métodos públicos sin necesidad de tener una clase separada para la interfaz. Entonces, si vos esto dejas activo aquí, él te va a colocar aquí una anotación local bean. Esto significa sin interfaz. Y si vos le marcas, o sea, le desmarcas, entonces allí él te va a colocar este local bean aquí. Entonces, de acuerdo a esto, vos controlás lo que vos estás haciendo aquí. Si es local bean o no. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Que a partir de ahora vos, como ya todo lo que estamos haciendo a partir de la versión del EJB 3.1, ya no crees las interfaces tanto local o tanto remota para tus aplicaciones. Primero porque eso te va a llenar de código y de clases dentro de tu proyecto. Y segundo porque ahora vos ya tenés la opción de poder crear clases Sessions Beans sin interfaces. Ahora, vamos a suponer que vos vas a necesitar por A o B motivo publicar solamente un método de la clase de Session Beans de manera remota y la clase Session Beans con la cual vos estás trabajando tiene más métodos, entonces esta forma nueva de no crear las interfaces ya no te sirve porque ahí necesariamente vas a tener que crear la clase de interfaz con la anotación remote y vas a tener que indicar allí cuál método específico querés que esté accesible al público exterior. Entonces, por eso es que tiene el Java EE, digamos, a través de su especificación EJB, nos proporciona, digamos, la ayuda para que nosotros ya no necesitemos incluir la interfaz si es que toda la clase lo vas a manejar, ya sea local o ya sea remota, pero si vos querés especificar un método en particular, si va a tener una interfaz local o una interfaz remota, entonces vas a tener que incluir allí tu interfaz de forma independiente, así como lo estuvimos viendo en el paso anterior.
Espero que no te esté confundiendo y espero que te ayude por lo menos a entender un poco más sobre este mundo que es todo un mundo en realidad, que es una arquitectura bastante extensa y que tiene mucha teoría por detrás. Si bien llevarlo a la práctica es mucho más fácil que la teoría que está por detrás, pero igual si tenés dudas o te surgen preguntas, escribime allí en los comentarios y vamos a conversar al respecto y vamos a tratar de aclarar también. Ok. En cuanto al estado, el Session Beans puede ser de tres tipos diferentes, ¿ok? Puede ser del tipo stateless, como es el que él ya nos ha creado por defecto aquí, que significa sin estado. Puede ser el stateful, que sería con estado, y puede ser también el singleton. Y eso es lo que te quiero mostrar aquí a través de esta presentación, y eso también es lo que vimos anteriormente aquí. Cuando nosotros creamos nuestra clase de sesión, pudimos ver que allí nos apareció una opción donde dice tipo de estado. Entonces allí tenemos los tres tipos de estado que nosotros podemos seleccionar justo en el momento de crear la clase de sesión. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Lo primero que te quiero comentar es que un Enterprise Java Beans está compuesto de los Session Beans, que contienen la lógica de negocios, los Entity Beans, que vendrían a ser las clases que representan a nuestras tablas en la base de datos, es decir, aquel mapeo objeto relacional que realizamos de las tablas y de los campos, juntos con las clases y los atributos. Y también tenemos lo que son los Message Driven Beans, que como ya dijimos, esto lo vamos a dejar para desarrollarlo más adelante. Y allí podemos ver que los Session Beans están compuestos de, o pueden ser de tres tipos diferentes: los stateless, los stateful y los singleton. ¿Cuándo vas a necesitar crear uno y otro? Muy bien, el stateless significa sin estado, es decir, el contenedor no va a mantener el estado del objeto. El estado del objeto, ¿qué vendría a ser? Vendrían a ser aquellos valores de los atributos que almacenamos en cada instancia del objeto. Entonces, si nosotros invocamos desde el exterior a un método que se encuentra dentro de un stateless, si bien esa clase stateless puede contener atributos de la clase, esos atributos no van a persistirse entre una petición y otra. Es decir, cada petición va a ser diferente y esos datos que se tienen como atributos de la clase no van a ser persistidos. Además de eso, para el stateless se utiliza un pool de clases de Session Beans, de tal manera que una vez que se crea a través de la invocación de uno de sus métodos, la siguiente vez que algún método de esa misma clase quiera ser invocado, esa clase ya no se va a volver a crear, sino que se va a obtener del pool de clases Facade y se va, digamos, invocar el método directamente a través de esa clase que ya estaba en el pool o en el caché. Entonces, las clases stateless son más para ejecución de métodos, solamente para ejecución de métodos, y por eso son mucho más rápidas, porque una vez que se instancia, eso queda almacenado ya en una memoria interna del servidor y la siguiente vez que se lo invoca es mucho más rápido su ejecución. Ya el tipo de Session Beans stateful mantiene el estado o el valor de sus atributos de la clase entre una petición y otra. Y para que esto pueda ser realizado, cada clase de sesión que tenga la anotación stateful, cuando es invocado por el usuario, va a crearse una nueva instancia y se le va a pasar el control de ese stateful solamente a ese cliente que lo solicitó, de tal manera que ese cliente pueda tener la información de la petición que él ha realizado entre una petición y otra. ¿Qué significa eso? Que yo puedo implementar métodos de clase de sesión dentro de las clases stateful, pero también yo puedo mantener atributos en la clase que van a permanecer activos entre diferentes invocaciones realizadas por el usuario. Y uno de los usos más comunes por el cual surgió este modelo de Session Beans es justamente para hacer frente a la necesidad de mantener información en la web sin necesidad de guardar aún eso en la base de datos. Es decir, por ejemplo, el famoso carrito de compras, que mientras un usuario va navegando por diferentes páginas de la aplicación, él puede ir seleccionando los objetos que más adelante él va a confirmar, sin que eso se guarde aún en la base de datos. Entonces, este es un modelo que lo tenemos presente en la arquitectura Java EE, pero hoy en día existen también otros modelos u otras herramientas y APIs que podemos utilizar para solucionar el mismo problema, ya que el EJB del tipo stateful o la clase de sesión del tipo stateful consume muchos recursos si es que se abusa de ello. Entonces,
Podemos utilizarla para ciertas cosas, pero no hay que abusar, y si vamos a realizar un carrito de compras, muy seguramente vamos a estar usando otra tecnología u otros frameworks que no utilicen tanto la memoria, porque el Session Beans del tipo Stateful utiliza la memoria para almacenar esa información. Y después tenemos el tipo de Session Beans Singleton, que vendría a ser una mezcla de ambos, ¿ok? Una mezcla digo porque, digamos, yo puedo almacenar valores. El singleton mantiene también estados al igual que el stateful, pero la diferencia con el stateful es que la información que va a estar disponible del estado de la clase o dentro de los valores de los atributos de la clase ya no van a pertenecer solamente a un usuario, sino que van a pertenecer a todos los usuarios de la aplicación, ya que el singleton se va a crear una sola vez por toda la aplicación, y cada vez que un usuario consulte, digamos, a un atributo de la clase, va a estar accediendo de manera común a los datos que acceden también los otros usuarios. Por eso decimos que el singleton es concurrente, ya que varios usuarios pueden acceder a la clase al mismo tiempo, y generalmente utilizamos este tipo de Session Bean para mantener información, configuración que van a ser necesarias para todos los usuarios de la aplicación mientras la aplicación esté ejecutándose. Cada información que se mantiene dentro del stateful o dentro del singleton va a tener su ciclo de vida, ¿ok? Entonces eso vamos a estar viéndolo en otro lado, pero es importante tener en cuenta que una vez que la aplicación muere o que el servidor de aplicaciones se reinicia, todos esos datos que estaban almacenados en las variables se van a perder, y cuando se inicializa vamos a tener que volver a cargarlos para que él asuma su valor original o el último estado en el cual él quedó, porque como ya te comenté, los valores se almacenan en variables de instancia que están allí mientras la aplicación está ejecutándose. La mayoría de las veces el tipo de Session Bean que más vas a utilizar va a ser el stateless, o sea que aquel método que solamente va a recibir parámetros y va a ejecutar las operaciones o validaciones en la base de datos junto con la lógica de la aplicación. Y en muy raros casos vas a utilizar el stateful o el singleton. Y recordando que para eso tienes que tener una mejor infraestructura de memoria para soportar esa cantidad de información que pueden almacenarse muchas veces sin control y que pueden dejar muy lenta a la aplicación. Entonces, de acuerdo a eso, ya vas a saber ahora cuál de las clases seleccionar. Entonces, vamos a suponer que ahora yo voy a crear aquí una nueva clase donde te quiero mostrar el último concepto sobre las clases de sesión, que es la opción que se encuentra aquí en la siguiente pantalla que tenemos aquí, que es el tipo de transacción, ¿ok? Que puede ser container o bean. Y eso quiere decir que cuando nosotros estamos creando nuestra lógica de negocios, tenemos dos opciones de cómo vamos a controlar las transacciones del sistema. Como sabes, el contenedor a través del servidor de aplicaciones ya tiene o ya contiene una API que es la JTA, Java Transaction API, que se encarga de realizar el control de transacciones por nosotros sin que nosotros no tengamos que preocupar de abrir una transacción y de cerrar una transacción cuando eso se termine, o incluso controlar el rollback caso ocurran algunos errores. Entonces, el tipo CMP o Container Managed Persistent vendría a ser aquel tipo de transacción que ya es controlado o gestionado por el propio contenedor. Es decir, utilizando el Container Managed Persistent no necesitamos en ningún momento preocuparnos de abrir nuestra transacción y de cerrar nuestra transacción, porque de ello se va a encargar el servidor de aplicaciones. Y si es que por A o B motivo ocurriese un error dentro de nuestra lógica, entonces el mismo contenedor EJB se va a encargar de realizar todo el rollback necesario para revertir todos los cambios que hasta ese momento ya se hicieron en la base de datos, ¿ok? Ahora, si vos querés tener un mejor control o un control más granular de las transacciones que se van a realizar dentro de las operaciones, vos también podés incluir código allí con el begin transaction, end transaction, y para ello simplemente basta con que a través de una anotación indiques que el control de transacción quieres realizarlo a través del BMP, es decir, Bean Managed Persistent. Entonces, la forma, digamos, por defecto, voy a cancelar aquí, que hoy tenemos es sin anotaciones, que vendría a ser el Container Managed Persistent, es decir, que el propio contenedor se va a encargar de realizar las transacciones. Si yo, sin embargo, quiero crear aquí
una nueva clase de sesión. Vamos a colocarle aquí banco, facade. Le voy a eliminar este no interfase view. Y aquí le voy a colocar bin. Entonces vas a ver que aquí ya me aparece una anotación que indica que el tipo de transacción yo lo voy a realizar dentro de la propia clase. Entonces el EJB o el contenedor EJB no va a incorporar ninguna lógica de transacción dentro de esta clase banco que tenemos aquí. Si nosotros queremos hacerlo, vamos a tener que implementarlo de manera manual, y para eso existen todos los comandos a través del Entity Manager también que podemos, digamos, hacer uso para iniciar una transacción o generar un rollback cuando ocurre un error. Muy bien, eso es todo lo que te quería mostrar, todo lo que tenga relación con las clases de sesión para que tengas un poquito más de idea cuando vayas a crear tus clases de sesión. Y como te comenté, si te surgen dudas, déjame tu comentario para que yo te pueda ayudar. No te olvides de suscribirte al canal para seguir viendo este tipo de videos y poder ir aprendiendo sobre esta maravillosa arquitectura que es la arquitectura Java EE. Y nos vemos en el próximo video.